Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos están viendo a través de las redes. Antes que nada, muy feliz año nuevo. Es el primer servicio del mes y es el primer servicio del año. Y como nosotros estamos ya acostumbrados a hacerlo y como se ha establecido en esta iglesia, hoy tendremos la celebración de la Cena del Señor para que tú en tu casa también tengas tiempo de preparar tus elementos. Busca un pedazo de pan, una galleta, un jugo de uva para que puedas participar junto con nosotros de la Cena del Señor. Muy bien, pues antes que nada, como les decía, muy feliz año nuevo a todos. Yo sé que para muchos es difícil este horario, incluso estar escuchando esto, porque pues en la velada de Año Nuevo todo el mundo se desvela, todo el mundo termina muy cansado y muchas veces se nos olvida que hay algo más importante aún que la celebración de la fiesta, que es buscar en todo tiempo del Señor. Porque esa es la clave para que nuestra vida realmente cambie. Ayer, o la noche de anoche más bien, pues hubo abrazos por todos lados, hubo felicitaciones, hubo deseos de un feliz año nuevo, pero desgraciadamente muchas veces esos deseos se quedan únicamente en eso, en buenos deseos, en un abrazo de momento, y nos damos media vuelta y se nos olvidó todo lo que sentimos en ese momento para con la gente, o aparentamos o hicimos porque todo el mundo lo hace, pues bueno, yo también lo hago. Lo importante aquí, vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos dice en todo momento. Y el servicio de hoy vamos a ir directamente a Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. ¿Ok? Dice así en la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque nos estás permitiendo empezar el año, un año nuevo, un año diferente, buscando de ti, Señor. Porque lo primero que necesita nuestro corazón escuchar en estos tiempos es que tú estás con nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, te entregamos este servicio y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones y abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para que tu palabra, Señor, pueda penetrar como espada de doble filo hasta los tuétanos, Señor, y transforme nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, acabamos de escuchar que en el Evangelio de Marcos nos habla acerca de un evento que sucede después de que Jesús estuvo predicando en ese lugar, y dice que ya era de noche, que ya habían despedido a la gente, y entonces estaba el Señor con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Estaban obviamente en el mar de Galilea, y Jesús les estaba indicando que era momento de cruzar
el mar para pasar al otro lado del mismo, ¿sí? Para llegar a la otra orilla. Esta palabra me la dio el Señor, y yo estoy entendiendo que lo que Jesús nos está diciendo en este momento es: anoche estabas celebrando un año viejo, anoche estabas despidiendo y cerrando un ciclo, es momento hoy de que te decidas, de que te detengas y pasemos al otro lado. ¿Qué es el otro lado y a qué se refiere? Bueno, pues el Señor se refiere precisamente a que es tiempo de dejar todas las cosas que este año te impidieron crecer y caminar. Es tiempo de dejar todo aquello que en un momento dado se convirtió en una carga, todo lo que te estorbó para estar bien con tu familia, todo lo que no sirvió, todo lo que no funcionó, todo ese trabajo excesivo que hiciste y no conseguiste nada, sino desatender a tu familia, sino estar cada vez más lejos de las personas que te aman y a las que tú amas, y que definitivamente, pues, si bien nos fue, lo único que produjo fue dinero. Pero hay también un dicho que dice que hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Cuando el Señor está diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado, les está hablando de ejecutar una acción en fe. Y eso el Señor nos lo dice y nos lo recuerda todos los días. Nosotros sabemos que Dios pelea nuestras batallas, sabemos que Él siempre está con nosotros, pero es necesario que tú y yo demos en un momento dado ese paso de fe. Ese paso donde tú le estás diciendo: Señor, creo en ti, confío en ti y voy a caminar, vamos a pasar al otro lado porque tú vas conmigo. Sin embargo, dice que cuando iban cruzando en la barca, se desató una tempestad. Y había olas muy altas, como suele haber en el mar cuando está agitado, y dice que ya anegaban la barca. Es decir, cuando se refiere a anegar la barca, es que estaban llenando de agua la barca. En ese momento, también nos dice la palabra que Jesús se encontraba durmiendo sobre un cabezal, con su cabeza recostada en un cabezal. Es decir, estaba plácidamente descansando, y los discípulos se asustaron, porque cuando vieron que se empezó a llenar la barca de agua, pensaron que se iban a hundir. Es obvio. Esto nos sucede a nosotros todo el tiempo cuando empezamos a caminar y empiezan a surgir nuevos problemas, nuevos retos, nuevas situaciones, y a veces son tan fuertes, tan tremendas y tan poderosas que sentimos que nos vamos a hundir y que nos vamos a ahogar. Y entonces, del mismo modo que lo hicieron los discípulos, nosotros nos desesperamos y le reclamamos al Señor, porque los discípulos le dicen: Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le estaban reclamando que estaba dormido, físicamente dormido. Pero dice la palabra que el que guarda a Israel, es decir, el que guarda a su pueblo, nunca duerme. Sin embargo, en ese momento, Jesús, hombre, estaba dormido, descansando. Y los discípulos le reclamaron si no tenía cuidado de lo que les estaba pasando. Como si en un momento dado esa tormenta fuese culpa de Jesús. Hasta cierto punto lo estaban culpando de que lo que estaba sucediendo. ¿Acaso no se daba cuenta el maestro de lo que estaba pasando? ¿Ustedes creen que no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Por supuesto que sí. Lo que los discípulos olvidaron y lo que nosotros olvidamos muchas veces es que Jesús es Dios. Y por cuanto es Dios, Él no se preocupa ni se mortifica por nada. Las cosas que a ti y a mí nos causan temor, a Jesús no le causan ningún temor. Él es Dios. Él tiene el poder de resolverlas en un segundo. Y cuando despiertan al maestro, hace precisamente
lo que él sabe hacer. Dice que reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y entonces dice que Jesús les pregunta, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Jesús les está preguntando y te pregunta a ti en este momento, ¿por qué cuando suceden estas cosas te llenas de miedo? ¿Por qué te paralizas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué pierdes la calma? ¿Acaso no tienes fe? Los discípulos anduvieron caminando mucho tiempo con Jesús y vieron todos los milagros y las maravillas que él hacía. Se dieron cuenta de que efectivamente la divinidad y el poder de Dios estaba sobre Jesús. Lo veían todos los días y aún así, en ese momento de que estaba la tempestad, dudaron y tuvieron miedo. Si ellos habían visto cómo Jesús levantaba muertos, resucitaba muertos, levantaba enfermos de sus postraciones, sanaba enfermedades, hacía milagros, si ellos lo veían todos los días, ¿cómo es posible que si estaban junto al Maestro, ellos hubieran tenido duda de lo que iba a suceder? Como si Jesús fuera a permitir en verdad que esa barca se hundiera. Si Jesús dio la orden, pasemos al otro lado, ¿quién crees tú que estaba al pendiente de que ese acto de llegar al otro lado se cumpliera? Jesús. Aunque físicamente le veían dormido, Jesús estaba al pendiente de todo. Y por cuanto a Dios nada lo toma por sorpresa, aún esa tormenta estaba dentro de los planes de Dios. ¿Para qué? Para que el poder de Dios en Jesús se manifestara en ese momento. Y entonces, dicen ellos, con gran temor, es decir, con respeto, con reverencia, dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es nada menos que Jesús, Dios mismo encarnado. Nada menos que Dios estaba junto a ellos. ¿Por qué le obedecían el cielo, el viento y el mar? Porque Jesús es el creador y es el Señor de todo el universo. Nada más por eso. Toda la creación se sujeta a Jesús porque así lo estableció el Padre, que toda la creación estaría sujeta a Jesús. De manera que los discípulos que dudaron en ese momento manifestaron lo que tú y yo manifestamos muchas veces, esa humanidad, esa carnalidad que nos hace dudar en un momento dado, que nos hace temer y que nos hace pensar que quizás Dios está dormido y que quizás Dios no está atendiendo nuestras necesidades y nuestras súplicas. Y no hay nada más lejano de la realidad que esto, mi hermano. Porque ¿sabes qué? Jesús siempre está con nosotros y Él se encarga de que todas las cosas que nos suceden sean para bien. De hecho, ¿qué nos pide el Señor solamente? En este caso les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Les dio una instrucción y ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Se fueron con Él a cruzar hacia el otro lado. Y por supuesto que llegaron, porque sabemos que llegaron al otro lado. Pero cuando ellos decidieron seguirlo, sin darse cuenta quizás conscientemente, ellos estaban obedeciendo y estaban metiéndose bajo la cobertura del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor, podemos estar seguros de que Él siempre nos va a dar la victoria y siempre nos va a bendecir. Porque así lo dice en su palabra, porque esas son las bendiciones y las consecuencias de la obediencia. Desgraciadamente, como seres humanos, somos naturalmente desobedientes. Siempre buscamos pretextos, siempre buscamos la manera de eludir nuestras responsabilidades, siempre buscamos la forma de sacarle la vuelta como si fuera posible a Dios. Pero Dios es muy claro.
Y aunque mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento, en la ley, no había gracia, están equivocados, porque la gracia de Dios existe desde que Dios es Dios. Porque por gracia fuimos creados, por gracia Dios creó todo este universo que tú ves para ti y para mí. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 28, y el nombre de este capítulo dice bendiciones de la obediencia. Cuando tú y yo obedecemos, ¿qué sucede? Dios responde, Dios nos bendice, Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios arregla nuestra situación familiar, emocional, de salud, financiera. Dios endereza todas las áreas de nuestras vidas cuando tú y yo decidimos obedecerle. Cosa fácil, no es tan difícil, pero como seres humanos es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque como te dije hace unos segundos, el ser humano tiende a desobedecer. Esa es nuestra naturaleza. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece que es y no lo que dice la palabra que es. Muy bien, en Deuteronomio 28 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios te está diciendo, si tú me obedeces, todas estas bendiciones que te voy a mencionar irán sobre ti. Dice que te van a perseguir, pero lo mejor de todo esto es que te van a alcanzar. Esto es una promesa, o sea, yo no voy a correr detrás de las bendiciones vendrán corriendo detrás de mí y me van a alcanzar. Dice en el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Te das cuenta? El Señor te está diciendo que si tú obedeces lo que Él te está prescribiendo, todas estas bendiciones van a caer sobre ti. Dice que tú vas a ser sobre todas las naciones. Tú vas a estar por encima de todas las naciones. Va a ser bendito el fruto de tu vientre. O sea, tus hijos. Tus hijos van a ser bendecidos si tú decides obedecer a Dios. Yo no sé tú, pero me imagino que como yo, amas a tus hijos. Y tú quisieras lo mejor para ellos. Y si Dios te está diciendo que si tú obedeces, tus hijos van a ser bendecidos, ¿lo harías? Quizás por conveniencia, porque dice la palabra que conviene que yo declare las cosas y maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quizás sea por conveniencia, pero es una buena conveniencia. Si yo puedo garantizar la bendición de mis hijos obedeciendo a Dios, le voy a obedecer. Le voy a obedecer porque de esa manera ellos van a ser bendecidos. Y va a ser bendecido el fruto de tu tierra, es decir, el producto de tu trabajo va a ser bendito. El dinero te va a alcanzar. Y no solamente te va a alcanzar, te va a sobrar. El dinero no va a ser problema para ti.
si tú obedeces lo que Dios dice. Dice también que tus rebaños se van a multiplicar, es decir, tus negocios, tu casa, tus cosas se van a multiplicar, porque tenemos un Dios de multiplicación. Dice también que bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Cada cosa que tú tienes a tu alrededor y que tocas con tus manos es bendita cuando tú eres bendecido por el Señor. Dice además que serás bendito en tu entrar y en tu salir. Nunca vas a ir solo, porque Dios siempre va a estar contigo. Si tú continúas leyendo todo el capítulo 28, hay muchísimas más bendiciones que vienen aquí y que tú y yo las podemos acceder porque son promesas del Señor, y el Señor siempre cumple, siempre, absolutamente siempre cumple lo que promete. Hay algo que está en el versículo 12 que dice: te abrirá Jehová su buen tesoro al el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Te das cuenta? Yo no sé si para ti, como para mucha gente, las deudas, los créditos son problema. Pero para la gran mayoría, el pedir prestado a veces se convierte en una costumbre y aprendemos a vivir de pedir prestado. Durante muchos años, tu servidor también lo hizo. ¿Y sabes qué? Llegué a perder todos mis amigos porque pues ya a todos les debían. Y al rato me sacaban la vuelta porque ya sabían que únicamente iba a pedirles prestado. Pero un día llegó el Señor a mi vida, y aunque yo no conocía esta promesa, se ha cumplido. Porque a pesar de que no puedes decir tú muchas veces que te sobra, siempre tienes manera de ayudar a los demás. Pero lo mejor de todo esto es que tú no pides prestado ya. Dice aquí que tú le vas a prestar a todas las naciones, pero que jamás vas a pedir prestado. Y si quieres un ejemplo claro, el pueblo de Israel es la prueba palpable de que esta palabra es verdad. El pueblo de Israel, siendo un pueblo tan pequeño territorialmente, con una nación relativamente nueva respecto a todas las demás del mundo, y es el banco de todo el mundo. Los grandes banqueros son judíos. Los grandes negocios, las grandes empresas son judías. De manera que se cumple la palabra en el pueblo de Dios. Y tú y yo somos pueblo de Dios también. No quiero extenderme mucho en esto porque básicamente el día de hoy quiero que tú y yo hagamos algo que deberíamos hacer todos cuando comenzamos un nuevo ciclo. En este caso estamos comenzando un año nuevo y estamos comenzando una nueva etapa que todo mundo esperamos y deseamos que sea mejor que el año que acaba de terminar. Ese es un deseo genuino, es un anhelo genuino de nuestros corazones. Sin embargo, ¿cómo vamos nosotros a garantizar o a saber que todo lo que esperamos para este próximo año se va a cumplir? La palabra nos habla de que las promesas de Dios se cumplen. ¿En quiénes? En sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? La palabra es clarísima. Dice que en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que lo primero que tenemos que hacer es aceptar al Señor y creer en su nombre. Te voy a pedir que donde estés te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Señor, hazlo conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por perdonar mis pecados, Señor.
Gracias por darme la oportunidad de tener una vida nueva en ti. Gracias, Señor, porque yo sé que a partir de este momento tú vas a estar en mi vida presente. Entre en mi corazón, gobierna en mi mente, gobierna en mí para que yo pueda ser obediente a tu palabra, Señor, y todas tus bendiciones me alcancen a mí, a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos. Señor, te entrego mi vida y mis generaciones para que seas tú, Señor, quien las dirija, para que seas tú quien siempre esté en ellos, Señor. Te pido que este año que viene sea un año de abundancia y no únicamente en lo económico, Señor, que abunde en salud, que abunde en paz, que abunde en recogimiento familiar, que abunde en bienestar, Señor. Te entrego mis enfermedades, Señor, para que seas tú quien las sane. Mis finanzas para que seas tú quien las gobierne. Mi familia para que seas tú quien la dirija. Te entrego mis negocios, te entrego mi trabajo, porque ya no quiero, Señor, ser ese trabajador que va únicamente por obligación a cumplir con su jornal, Señor. Quiero ser imagen tuya en todos los lugares donde yo me pare, Señor, y que en mi trabajo se vea tu luz en mí, Señor. Que todos puedan ver que yo soy hijo del Altísimo. Te pido también, Señor, por mi país, para que este país camine en tu palabra, Señor, camine en tu dirección. Quita todo espíritu de soborno, todo espíritu de enriquecimiento y todo espíritu, Señor, de sometimiento. En el nombre de Jesucristo te entrego también a mis gobernantes, Señor. Te entrego todo lo que tú pones a mi alrededor, Señor. A mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a todas las personas que tú pones que se cruzan en mi camino, Señor, yo las pongo en tus manos. Gracias porque yo sé, Señor, que este año tu gloria se va a manifestar en nuestras vidas y vamos a poder ver todos al Dios Todopoderoso, Señor, que se manifiesta en nosotros y que nos corrige del camino equivocado, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Que se haga así como en el cielo tu voluntad en la tierra, Señor. Que esta oración no sea una retórica nada más, Padre, sino que nosotros entendamos que esta oración que nos enseñó Jesucristo es una manera de vivir, Señor. No es para repetirla 10 veces en el día, es para sentirla, entenderla y declararla en el nombre de Jesús y vivirla todos los días de nuestras vidas, Señor. Porque el pan tú nos lo das porque eres un Padre responsable y bueno. Pero danos, Señor, también ese amor por tu palabra, esa hambre y esa sed de buscarte y de seguirte para que nuestras vidas a partir de este momento, Señor, sean diferentes por ti, por tu gracia y por tu amor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como dijimos en un principio, hoy es el primer domingo del mes, es el primer día del año y vamos a celebrar la cena del Señor como corresponde. Ya tienes preparados tus elementos, el pan y el vino, que es un jugo, por supuesto, pero vamos a hacerlo con mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Cuando Jesús instituyó la cena, lo que él estaba diciendo es que cada vez que nosotros la celebremos, estemos conmemorando, estemos recordando su sacrificio. Ese sacrificio hecho una sola vez, de manera perfecta y para siempre. Por lo cual no es necesario hacer más sacrificios, ni agregar ni quitar nada al sacrificio de Jesús, porque fue un sacrificio perfecto, un sacrificio agradable al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús
es el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, dice la palabra, antes de la creación del mundo. Él ya había sido inmolado. Pero ese sacrificio perfecto de Jesús es el que nos permitió a ti y a mí poder recibir la salvación que de otra manera era imposible que la pudiéramos tener. Solamente Él pudo pagar por nuestros pecados, porque tú y yo no podemos hacerlo, hermano. Tú y yo, por más esfuerzos que hagamos, por más sacrificios que entre comillas hagamos, nunca vamos a poder pagar por nuestros pecados. Por eso Jesús tuvo que venir a pagar por ellos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puedes tomar tu pan, tu galleta, y puedes comerlo. Jesús es el pan de vida. Por eso es que el cuerpo de Jesús fue partido, porque el pan, cuando se parte y se comparte, se multiplica. La palabra es el pan que nosotros recibimos como alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, y para entender quién es Dios, quién es Jesús y cuál fue el propósito de su venida a este mundo. Dice enseguida: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Puedes tomar el vino? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Esto, mi hermano, es un mandamiento que tenemos que hacer también, porque cuando nosotros recordamos el sacrificio de Jesús, estamos siendo conscientes de que solamente Dios, en su infinito amor, pudo haber hecho este plan perfecto, este plan divino, para que nosotros pudiéramos en su momento regresar a su presencia. De otra manera, como tú lo sabes, nosotros habíamos perdido esa cercanía con el Señor, nos habíamos alejado de Él, y fue necesario que Jesús viniera al mundo para restablecer esa relación que la desobediencia había roto. Porque en el principio, el primer hombre tenía contacto directo con Dios. Adán tenía contacto directo con Dios. Sin embargo, por causa de la transgresión, ese contacto, esa relación fue rota. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y cuando hablamos de esto, no significa que no podamos restablecer esa relación. Claro que podemos, pero el único medio por el cual podemos es por medio de Jesucristo. Porque Jesús es quien vino a restablecer esa relación de nosotros con el Padre. Dios no tiene relación con el pecado porque Dios aborrece el pecado. Y algo importante que tenemos que tener conciencia todo el tiempo: nos han enseñado que hay pecados pequeñitos y hay pecados grandes. Y esto no es verdad. En la palabra no existe un pecadómetro, no existe una manera de medir los pecados pequeños y los grandes. Pecado es pecado. Y dice la palabra que si tú no amas a tu hermano, eres homicida. Entonces, date cuenta que para el Señor no existen pecados pequeños y pecados grandes. Simplemente existe la desobediencia. Y cuando tú pecas, no es otra cosa sino que te sales del camino. Y el camino es Jesucristo. El único camino.
No existe otro camino para llegar al Padre sino Jesucristo. De manera que este año, mi hermano, yo te pido que tu propósito sea conocer más del Señor, que tu propósito sea seguir y obedecer a Jesucristo, que tu propósito sea que Él sea todo en tu vida, que Él llene todo y que todas las cosas que tú hagas, antes de hacerlas, te detengas un segundo y pienses cómo haría Jesús en esa situación. Y enseguida tomes la decisión. Y enseguida obedezcas al Señor cuando te dice, pasemos al otro lado. No te sueltes de la mano del Señor. No permitas que nada te distraiga. Yo no puedo saber qué va a suceder este próximo año, porque soy hombre como tú y como todos. Pero sí sé que Dios conoce perfectamente todo lo que va a suceder en nuestras vidas. A Dios no le sorprende nada, nada lo toma por sorpresa. De manera que si tú y yo confiamos en el Señor se va a encargar de que todo lo que suceda en nuestras vidas, no únicamente este año que comienza, sino todos los años y el tiempo que nos quede de vida, sean cosas buenas para nosotros. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es agradable. No podemos esperar nada absolutamente malo de parte de Dios. Yo te invito a que pongas tu confianza en Él, a que dejes de poner tu confianza en las cosas del mundo, en tu trabajo, en tu dinero, en tu cuenta bancaria, en tu auto, en lo que tienes. Deja de confiar en esas cosas que son temporales y que son pasajeras. Confía en el Señor, entrégale tu vida y obedece. Obedece. No es fácil, pero si tú estás consciente de lo que vas a obtener en la obediencia, créeme que va a ser más fácil poder hacerlo y te vas a acostumbrar. Y cuando tú te acostumbras a obedecer al Señor, te vas a ir dando cuenta de que tu vida realmente cambia, vale la pena, tu vida es transformada y las cosas que hoy te agobian y las cosas que hoy te están haciendo daño se van a ir de una vez para siempre de tu vida. Tus enemigos vendrán por un camino, pero lo leímos hace un momento, huirán por 7 caminos. Amén. Si necesitas una oración especial por enfermedad, por tu situación personal, acércate a nosotros. Acércate a nosotros y con todo gusto vamos a estar orando por ti. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que todo lo que está escrito en tu palabra es verdad y todas tus promesas se van a cumplir. Mi hermano, que tengas un muy feliz, pero muy feliz y bendecido año nuevo en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén.